No es nada fácil grabar aquí, en cualquier momento me pueden prohibir o apagar la cámara. Ya me están sacando de aquí los guardias, todo es muy complejo de hacer en este lugar porque es un lugar muy sensible. Hoy estamos en el Monte del Templo, o también conocido como hoy la explanada de las mezquitas, donde estuvo el Templo de Jerusalén. Aquí delante de nosotros está la cúpula dorada, en el lugar donde estuvo en su momento el Santo de los Santos, el lugar sagrado, el lugar del templo. Y toda esta explanada que está sobre el monte Moria, el lugar donde está la roca, esa cúpula dorada cubre la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, la roca sobre la cual Dios se apoyó para iniciar la creación. Ahí está el punto, digamos, donde podríamos decir con términos modernos, donde inició el Big Bang, ¿no? Por decirlo de algún modo. El lugar donde inició todo el universo estaría aquí, según la tradición espiritual judía. Y este lugar que sigue siendo muy importante y muy conflictivo. No es nada fácil grabar aquí. En cualquier momento me pueden prohibir o apagar la cámara. Ya me están sacando de aquí los guardias. Todo es muy complejo de hacer en este lugar porque es un lugar muy sensible. Es el lugar más disputado, más codiciado por los judíos. Está en propiedad de los musulmanes desde hace varios siglos. Y bueno, pues este lugar es el adecuado para hablar del Evangelio de hoy, porque aquí se desarrolló. Jesús venía aquí frecuentemente, venía a enseñar, venía a orar, venía a muchas actividades. Aquí también realizó curaciones, y es aquí donde vamos a explicar el Evangelio de hoy, porque pues es el lugar donde ocurrieron los hechos. Jesús vino aquí a predicar y entonces le trajeron a aquella mujer adúltera. El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Aquí delante tenemos el panorama del monte de los Olivos. Allí Jesús se hospedaba cuando venía a Jerusalén y está precisamente delante del monte del templo, que es donde estamos en este momento. Y así continúa. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, es decir, aquí. Y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. ¿Dónde se sentaba Jesús? No sabemos el punto exacto, pero sí todo este borde de la plaza del templo estaba cubierto con unas columnas techadas, una columnata o un portal que era muy apto para que los rabinos, es decir, los maestros de la Biblia, de la ley, se sentaran a enseñar y la gente se acercaba a escuchar las predicaciones, de manera que esta era la zona donde la gente se congregaba para escuchar las predicaciones. Y una cosa interesante que se nos está contando aquí es que Jesús vino a enseñar, vino a predicar en ese día que estaba allí. Y por tanto él no tenía otros planes. Pero veamos cómo continúa esta narración. Dice que los letrados y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio
le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Jesús vino a predicar y ellos lo presionan para que se ponga a juzgar. Una cosa interesante también sobre en dónde pudo haber sido este episodio o este momento, a mí me gustaría pensar que es precisamente del lado que hemos dicho, del borde del lado este del templo. ¿Y por qué? Simple y sencillamente me gusta pensar eso porque, así como les mostré que ahí enfrente está el Monte de los Olivos, hay una tradición que la tradición judía identifica ese valle se llama el Valle Cedrón, el torrente Cedrón, pero también se le identifica con el valle místico, bíblico de Josafat, porque ese valle de Josafat, que no existe físicamente en ningún lugar, es un nombre bíblico que significa Dios juzga, pues se sitúa teológicamente allí también, es ese valle de Cedrón. Y por tanto, me gusta pensar que Jesús estaba allí porque esa tradición dice que es el lugar donde será el juicio final. Y por tanto aquí Jesús está no mirando hacia el valle de Josafat o el valle Cedrón, sino está mirando hacia la gente a la que está enseñando. Vienen a Jesús para presionarlo para que juzgue. Y Jesús ya nos había dicho precisamente: yo no he venido a condenar, yo he venido a traer la salvación. Y aquí en este momento dice: yo estoy aquí predicando, y lo están obligando a ponerse a juzgar. Entonces, aquí, ¿por qué hacen esto? Dice, le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero, continúa este pasaje, dice: Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Esto es algo ya de suyo un poco misterioso. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? ¿Por qué hace esto? Pues en un primer momento podemos decir que simplemente era una manera como Jesús estaba ignorando a esas personas que lo querían presionar, lo querían obligar, lo querían poner en dificultad. Jesús entiende lo que ellos están queriendo hacer, porque Jesús habla de misericordia y lo ponen contra la espada y la pared. Si Jesús dice que ella es inocente o que no hay que apedrearla, que no hay que cumplir la ley de Dios o la ley de Moisés en este caso, no hay que cumplirla, entonces obviamente podían acusarlo. Y si al mismo tiempo él decía que había que apedrearla, entonces pues también quedaba mal Jesús. Entonces querían comprometerlo y tener de qué acusarlo, como dice el versículo anterior. Jesús lo entiende y los ignora, se pone a escribir en el suelo. Pero nosotros podemos entender algo más de todo esto. Y lo primero es que Jesús sabe que esta mujer sí es culpable. No la declara inocente, pero al mismo tiempo no la condena en público. O podemos decir que en este momento todavía no va a pronunciar sentencia. Y podemos entender también otra cosa más. Jesús escribe en el suelo porque nos está quizá diciendo que nuestros pecados Dios no los escribe con un cincel sobre piedra, sino que así como Jesús escribía con su dedo sobre la arena, tal vez también Dios nos muestra que Él los pecados los tiene escritos sobre arena y que en el momento en que nos arrepentimos, Él los borra. Nosotros a veces cargamos, muchas veces con las culpas, pensando que están grabadas en piedra, y sin embargo Dios nos dice que Él las puede borrar con toda facilidad. Y así continúa este pasaje. Dice que como le insistían, preguntándole, se incorporó, se levantó Jesús y les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Primera cosa que vamos a subrayar es que Jesús dice que le tiren la piedra.
Claro, no hay nadie que lo pueda hacer, porque Jesús está diciendo, sí es culpable, entonces hay que tirarle la piedra, pero ¿quién es digno verdugo? Aquí tenemos todo un juicio en donde existe una persona acusada, existe un juez que es Jesús mismo, existe unos acusadores que se han considerado dignos de ser tales, es decir, quieren manifestar una culpa para que se haga justicia, pero ahora, ¿quién es un digno verdugo? El mismo Jesús, juez, pudo haber sido también el verdugo y sin embargo no lo fue. Él dice, muy bien, sí, es verdad, es culpable. Y por ser culpable es digna de muerte, sí, pero ¿quién puede ser verdugo? Y esto nos debe hacer reflexionar, porque nuestros pecados sí son graves y sí nos llevan a la muerte, pero Jesús aquí nos enseña que Él es el único que nos puede condenar, el único que nos podría llevar a muerte, y sin embargo fue Él mismo quien nos dio la vida. De hecho, me parece interesante que este pasaje inicia ahí enfrente en el Monte de los Olivos, como vimos, continúa en este monte, ya no el de los Olivos, sino este monte que es el Monte Moria, pero nos lleva un poco con la mente hacia el siguiente monte que está más hacia el occidente, que es el Monte Calvario, porque es allí donde Jesús será condenado a muerte, donde Jesús sufrirá la muerte para que nosotros no suframos las consecuencias de nuestro verdadero pecado y de nuestras culpas. Entonces continúa diciendo el Evangelio que de nuevo se inclinó otra vez y siguió escribiendo. Ellos, al oír sus palabras, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último, y quedó solo Jesús y la mujer en medio de pie. Entonces es una escena que impresiona, porque quedó ahí solo Jesús y al lado esta mujer que había estado en el centro de la atención. Quedaron ellos solos. Y así también nuestra conciencia ante el juicio de Dios está sola ante Dios, que es quien nos juzga. Nadie más es digno de juzgar. Y en ese sentido, es verdad que debemos juzgar las acciones, debemos tener claro lo que está bien y lo que está mal, pero no podemos juzgar a las personas. Las acciones sí, debemos saber claramente que el adulterio está mal. Como estos hombres decían, el adulterio está mal. También podemos decir el aborto está mal y debemos decir que la eutanasia está mal y que el robo está mal y que la corrupción está mal y otras muchas cosas habrá que denunciar que están mal. Pero a la persona, la culpabilidad de un individuo, la culpabilidad de un pecador, eso no podemos juzgarlo porque solo Dios conoce las circunstancias de cada uno. Solo Dios conoce cuáles han sido tus traumas, tus sufrimientos, tus condicionamientos. Solo Dios puede juzgar qué tan inocente o qué tan culpable eres. Y muchas veces somos más inocentes de lo que creíamos y muchas veces somos mucho más culpables de lo que nosotros pensábamos. En cualquier caso, Jesús es el único que sabe y puede juzgarnos con justicia, podría condenarnos con justicia y sobre todo perdonarnos con misericordia. Jesús se incorporó y le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Qué importante es esta conclusión, porque Jesús perdona con misericordia. Ha dicho antes que hay culpabilidad, una culpabilidad que lleva a la muerte. Pero Él, al mismo tiempo que ha perdonado,
manda, ordena, no peques más, porque el pecado no es un juego. Dios lo perdona siempre y cuando estemos dispuestos a corregirnos. Un propósito de enmienda, ese propósito de no volver a ofender al Señor debe estar presente, debe estar sinceramente presente. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace 2000 años el Evangelio salió desde Jerusalén y se extendió por el mundo entero. Hoy seguimos necesitando que el Evangelio siga llegando a muchos corazones. Te invito a ayudarme a compartir la palabra de Dios y te doy 3 ideas para ello. Primero, suscríbete al canal, dale me gusta y comenta este video. De este modo, muchas más personas podrán encontrar estos videos en YouTube. Segundo, comparte este video en tus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram. Y si aún deseas hacer algo más, sientes que estos videos te han hecho algún bien, puedes también enviar una aportación económica a través del enlace que encuentras en la descripción debajo de este video. Así apoyarás este esfuerzo de evangelización. Que Dios te bendiga.